Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carolina Bayona. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Perú 21 y esto es también La Voz del 21. Vamos a dar paso a la entrevista. Hoy Perú 21 en su portada ha advertido sobre la mira en la que tienen a diversos políticos, analistas y aparentemente amenazas para el terrorismo. Y uno de ellos, que además ha sido amenazado en un panfleto terrorista, es el investigador en temas de terrorismo y narcotráfico, Pedro Yaranga, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su disposición. Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, buenas tardes. Bienvenido. Primero quiero empezar con transmitirle un respaldo y la solidaridad. De todas maneras, quizás no es nuevo para usted, pero recibir una amenaza tal de terroristas es tal como se oye. Entonces queríamos transmitirle primero nuestra solidaridad. Muchas gracias. Sí, no es la primera vez, sin embargo, yo diría por la modalidad como hacen esta vez, sí es la primera vez. En el documento no lo dice, porque en el documento generaliza. Sin embargo, bueno, yo vengo investigando años estos casos y en los documentos de evaluación anual siempre me han considerado en esas condiciones. A veces me trataban como agente de la CIA, en fin, que soy, que trabajo con la embajada norteamericana, entre otras cosas, ¿no? Cosa que no le tomé mayor importancia porque ellos piensan así y tampoco se les puede exigir que piensen de lo contrario. Sin embargo, en esta ocasión noto que están muy débiles, que los operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de los grupos especializados se han sido contundentes en estos últimos años, por lo menos, ¿no? No ha sido tanto, pero sí, los ha herido mucho. Entonces, les ha obligado a cambiar de tácticas y en medio de la desesperación se han olvidado de que ellos son grupos subversivos, terroristas, que buscan, entre comillas, reivindicar al pueblo para pasar a ser simplemente como una organización criminal. Porque desde más o menos mediados de este año lo que están haciendo es reiniciar con asesinatos selectivos, porque en el campo ya lo hacen, en las ciudades, pero como no están en condiciones de hacerlo o con con personal que tienen al lado, o sea, sus seguidores, sus militantes, en esta oportunidad están acudiendo al crimen organizado, a los sicarios. Uno de los sicarios asesinó a un informante de la policía en Pichari, el otro también asesinó a una familia en Satipo, pero esos no son terroristas, son sicarios a sueldo. Y esos mismos sicarios es a quienes este grupo terrorista cuya vocera es esta denominada camarada Vilma, lo ha encargado. No sé cuánto le habrá costado, pero esos sicarios, el de Satipo, que obviamente la policía ya lo tiene identificado, esos a su vez para que contraten otros sicarios en Lima. Eso sí es peligroso y la modalidad como este grupo terrorista estaba operando totalmente en los últimos meses ha cambiado. ¿Por qué mandan a matar a estas personas? La familia que usted indica y el otro miembro, además en Satipo, ¿por qué los matan? ¿Cuál es el motivo principal para que los Quispe Palomino quieran encargar desaparecer a estas personas? Y además, ¿por qué indica usted que es peligroso que se envíen estos sicarios también en la capital o a la capital? En el, en el caso de Pichar y de Satipo son colaboradores de la policía, colaboradores que son los miembros de la misma organización, como quiera que estos, a pesar de tanto dinero que tienen, no los tratan bien, les engañan, les dicen que, bueno, en un par de años vamos a conquistar el poder, pero obviamente los jóvenes saben que eso es imposible. Este grupo prácticamente ya se ha un poco apartado de lo que perseguían antes, o sea, hace 20 años, más o menos, ¿no? Porque los Quispe Palomino están más de 20 años ahí en la zona del Brain. Y como eso es imposible, entonces, a pesar de que estos jóvenes no tienen una identidad real,
ni siquiera conocen algunos de ellos a sus padres legítimos, y porque a los pocos meses los separan y los envían donde madres sustitutas. Pero a pesar de todo ello, cuando tienen alguna oportunidad, ellos se escapan. Se escapan y se entregan bien a las Fuerzas Armadas o se entregan a la policía o simplemente, bueno, se van a algún otro pueblo hasta que hay por ahí la policía se entere. Finalmente ellos son los que colaboran con la policía o con las Fuerzas Armadas porque ellos tienen una información mucho más cercana, real, y a partir de esas informaciones es como las Fuerzas Armadas y la policía les ha hecho bastante daño. Eso es lo que les duele. Y en el caso nuestro, Desertores porque y además a pesar serían de la distancia, desertores, perdón que le interrumpa, en todo caso son desertores que además colaboran con la policía. Uno de estos exacto. colaboradores, o yo no sé cómo lo ve usted, nos gustaría saber qué ha sucedido con Alex Pimentel. Nosotros hemos escuchado, hemos accedido a una información reciente que usted transmitió respecto de que Alex Pimentel habría sido asesinado. Si podría darnos más detalles al respecto, por favor. Eso es completamente cierto. La información está debidamente cruzada y confirmada. Alex Pimentel fue detenido por la policía en el 2018, a los pocos meses, eh, por estos errores que existen en el Poder Judicial, le dieron la libertad por exceso de carcelería y él se enteró que una vez que salió la recaptura, inmediatamente tomó precauciones y nuevamente ingresó al monte, o sea, a la selva donde están los campamentos de estos remanentes terroristas. ¿Hay alguna información no tan real, pero que desde los campamentos los Quispe Palominos se hayan comunicado con algunos de sus colaboradores por la zona de Huancayo y que por ahí habrían cruzado en que esto de alguna manera Pimentel era un peligroso porque había proporcionado información a la policía y que está entrando en condición de un agente, ¿no? Por decir. Entonces, de acuerdo a eso, tras una calificación, luego de algunas semanas, los mismos Quispe Palomino lo habrían asesinado. No estoy, digamos, certificando que su cadáver haya sido a lo mejor enterrado, porque normalmente en la selva no entierran, simplemente los botan al monte y la naturaleza y los animales se encargan de desaparecer. Quizás usted en esta contrastación, en estos datos, podría darnos algunos detalles respecto a que por qué lo habrían matado, qué información proporcionó Alex Pimentel a la Policía Nacional del Perú y también las fechas, ¿no? Que es importante, si esto es un hecho reciente. Eh, Casi al año de haber sido capturado, él fue liberado. Después de haber sido liberado, esperó algunas semanas y casi a las 2 semanas que ingresó a los campamentos es donde fue asesinado, ¿no? Primero le pidieron toda la información, minuciosamente qué cosas lo que había confesado, pero el temor de ellos era que esta persona continúe revelando o que continúe revelando las conexiones que tenían los Quispe Palomino con sus colaboradores de Huancayo, que son personas, sabemos que son personas relacionadas a este partido Perú Libre. Entonces, por eso es que habrían procedido a asesinar. Ujú. Estamos hablando del año 2019. Exactamente, más o menos en el año 2019, sí. De declaraciones de Sacha, sabemos además de que Alex Pimentel sería el enlace oficial entre Vladimir Cerrón y Sendero Luminoso. ¿Usted podría confirmar esta información y adjunto ahí, e insisto también con esta interrogante, don Pedro, si es que habría proporcionado información también que tiene que ver con Perú Libre? Inicialmente él negó todo eso, sin embargo, la mayor parte de la información estaba en su computadora personal. La policía especializada lo investigó muy bien y cuando se cruzó información, él ya no pudo negar que él era trabajador de la primera gestión del señor, del dueño de Perú Libre,
y que él habría ingresado a los campamentos por encargo justamente de la dirigencia de Perú Libre. Es decir, ese era el enlace. Él tenía que proporcionar incluso de los montos, dinero que enviaban los Quispe Palomino. Me parece que esas cosas aún no están tan corroboradas, pero más o menos esa es la información que él proporcionó. Los Quispe Palomino enviaban dinero a Alex Pimentel para Perú Libre. Para algunos gastos sí enviaban, pero también no él, sino otras personas afirmaron de que también una de las personas a quienes los Quispe Palomino enviaban dinero en dólares era el congresista Bermejo para sus desplazamientos en el interior del país y también fuera del país. Supongo que esos dineros eran bastante considerables. Uh-huh. Y por eso seguramente que se está investigando también al congresista Bermejo. En todo caso, habría que preguntarse quién mandó a matar a Alex Pimentel. En este caso es una decisión, usted que conoce, sería una decisión de los propios Quispe Palomino, o también podría ser, no lo sé, un pedido o una orden que viene desde los que además serían sus aliados, ¿no? De alguien, no lo sé, de Perú Libre. Me parece que el temor era de los aliados, pero existía una coordinación estrecha entre estas personas de la ciudad de Huancayo y estos remanentes terroristas en el Braem, cosa que después determinaron la decisión final de asesinarlo y lo hicieron así. En todo caso, sí, Alex Pimentel está muerto desde el 2019. Con este panfleto, con este comunicado senderista, donde además en la lista figura usted también de amenaza, ¿no? Está Roberto Quiabre, el congresista, en este panfleto de los Quispes Palominos. También directamente, aparte de a usted, Pedro Yaranga, también a Jaime Antesana, al periodista Ricardo León, al jefe de la DIRCOTE, al general PNP Óscar Arriola, al jefe de la DIRCOTE PNP a José Baella y al general en retiro Eduardo Furnides. Y tienen, digamos, ahí una amenaza a personas específicas. Lo que quiero consultarle es, en este comunicado, porque es un comunicado de Sendero, de los Quispe Palomino, ¿por qué es que tendrían la mira en ellos? ¿Cuál es la razón? Bueno, en el caso del jefe de la DIRCOTE, obviamente él ha avanzado mucho, ¿no? Los ha investigado, estuvo en el Braem, también ha dirigido operativos importantes contra la gente relacionada de Almohadef, tiene razón de cuidarse de él. En el caso del general que habla, probablemente por sus opiniones, ¿no? Él como general igualmente ha sido bastante contundente y es contundente en sus apreciaciones, ¿no? En mi caso, lo que siempre, como he indagado también a algunos colaboradores que es la misma gente que sale de los campamentos, lo que siempre han considerado es por qué yo tengo tanta información y por qué sostengo firmemente cosas que a veces me adelanto para algunas cosas. Y eso es porque a veces uno está siempre en una investigación constante, estable, permanente, y que uno, aparte de todo, ya sabe cómo se desplazan estos, qué tipo de contactos tienen, cómo manejan sus recursos. Entonces ellos tienen miedo de que se siga revelando esas cosas. Uh-huh. Le pregunto esto porque justamente es usted una voz autorizada y por eso es que me atrevo a pedirle mucho más datos, porque sé que usted nos va a ayudar a lo que para muchos es algo incierto, utópico, algo que está en la nebulosa, pero sé que usted nos va a ayudar. ¿Coincide esto con la política que aparentemente está poniendo el Estado en cuanto a al combate del narcotráfico? Lo dijeron en campaña Perú Libre, el congresista Bermejo, el expremier Guido Bellido, e incluso dos congresistas más, el congresista Alex Flores y la congresista Silvana Robles, en campaña, indicaron que se debía
no erradicar la coca, más bien que la hoja de coca no es droga, de que además se iba a industrializar la coca y que todo esto iba a estar figurado, contemplado en una nueva constitución. Estas, incluso, bueno, expulsar USAID, expulsar DEA, contra el gobierno antiimperialista, estas frases, incluso términos, coinciden con el audio que ha salido de la camarada Vilma y coincide bastante con este panfleto. La consulta es, ¿el gobierno peruano tiene políticas claras o quizás cree usted que está poniendo la situación para favorecer al narcotráfico y a los narcoterroristas? Los audios coinciden también con el último pronunciamiento de Perú Libre, en parte, porque todo apuntan, entre comillas, a defender la coca. Las propuestas que tienen son pues propuestas que ya desfasadas, ¿no? No podríamos decir propuestas fallidas, ya muy desfasadas, porque en el Perú esas cosas se han empezado a analizar, a hacer seguimientos desde hace muchísimos años, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en el gobierno regional de Ayacucho, en el primer gobierno regional de Ayacucho, primero como consejero regional, luego como vicepresidente. Y yo he sido la primera persona en preocuparme en esas cosas, en plantear, por ejemplo, esa presunta industrialización, pero cuando empezamos a hacer trabajos técnicos con especialistas, empecé a hacer talleres en el Brain, viajé casi por más de 2 semanas, entonces nos damos con la sorpresa de que eso era imposible. Uno, primero que la coca estaba ya en esos años ya empezando a contaminarse demasiado, porque se estaban utilizando los agroquímicos mucho más fuertes que no se utilizan en otros productos, uno y otro, que esos productos jamás iban a competir pues, con los costos del narcotráfico. Sí, en el Perú se industrializa y se industrializa, se hace la mejor industrialización. Lo hace ENACO, por ejemplo, en harina de coca, en filtrantes, en fin, pero con la única diferencia que esos productos no se ofrecen pues en los diferentes mercados, salvo en las oficinas de ENACO. Pero además de eso, es imposible competir. Luego, después de esa propuesta, el que se copió primero fue el señor Evo Morales, que durante los 14 años de permanencia en Bolivia, igualmente le intentó con pan, con galletas, con caramelos, con una serie de cosas, igualmente con aguas gaseosas. Pero ¿en qué terminó toda esa pretendida industrialización? En nada, absolutamente en nada, en el olvido simplemente porque jamás es imposible competir de esa forma con el narcotráfico. Entonces, son propuestas pues, que no solo en el Perú, sino en el mundo han fracasado. Entonces, volver a hacer la misma propuesta, eso simplemente es engañar a la gente, ¿no? Y los cocaleros saben que esto es un gran engaño. Ahora, en todo el sentido de la palabra, lo que pasa es que lo que están haciendo es defender el narcotráfico y no otra cosa. Y justamente es eso, yo se lo pongo así, es casual, o sea, no es casual, y le menciono esto, ¿no? El congresista Guillermo Bermejo, asesor en temas cocaleros en el BRAE, y ahora su ministro, además de confianza, asesor también en temas cocaleros del BRAE, quien asusaba a los cocaleros de que se opongan a la erradicación de las hojas de coca. Por otro lado, testimonios, declaraciones indicando que se ha suspendido la erradicación de la hoja de coca en el BRAE. Esto ya no vendría a ser solamente perder el tiempo, malos mensajes, si no se están tomando decisiones. Don Pedro, ¿usted qué le parece la presencia del ministro Barranzuela en este momento, que también ya es paralelo y coincide con esta manifestación de los Quispe Palomino en el Brain? ¿Qué mensaje además da el gobierno continuando ahí con un ministro que claramente se opone a la erradicación de la coca y además coincide con lo que piden desde el BRAEN los terroristas? La propuesta de Acción Barranzuela es coincidente pues con los audios de esta camarada Vilma, los documentos que salen actualmente. Esos documentos es del Comité Central de esta organización subversiva terrorista, ¿no? Coincide, por lo tanto, eso es aceptar pues la presión que están haciendo los terroristas. Es decir, si ellos dicen no a la erradicación, entonces hay que aceptarla. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Lo otro, respecto al congresista Bermejo, se asesoraba a cocaleros, pero
¿Qué especialidad tiene este señor? Pues, ¿en qué asesoraba a los cocaleros? Simplemente para oponerse la presencia de las Fuerzas Armadas, para decir de que voten a las bases militares, para decir de que no a la erradicación, eso era lo único que asesoraba, a decir que no hagan ninguna obra en el en el BRAE, incluido la construcción de un aeropuerto. De ahí no pasaba más esos asesoramientos y no sé cuánto les pagaban por esos asesoramientos. Sin embargo, en el último anuncio del presidente Pedro Castillo desde el BRAE, rescato dos cosas. No la industrialización, sino la ejecución de un aeropuerto que es importante porque eso va a permitir, por ejemplo, que alguna ayuda llegue de una forma muy inmediata hasta el mismo corazón del BRAE, y lo otro es el mantenimiento y la ampliación de las carreteras importantes, porque no solo hay que mejorar en los cultivos alternativos, hay que darle mejores carreteras para que estas personas lleguen inmediatamente al mercado mayor, inmediato. Eso es las ciudades que tienen casi cerca al Brain, ya sea por la parte de Ayacucho, por la parte de Junín, etcétera. Ujú. En todo caso, estas son las decisiones y acciones que debería tomar el gobierno para no solamente, digamos, Ama- distraer que está Además, combatiendo contra el narcotráfico. ¿Qué más? El aeropuerto, además de eso, ampliación de carreteras. lo que debe hacer el gobierno es tomar las brechas que nos ha dejado el coronavirus. Pero, o sea, ahí ni siquiera es necesario analizar cuáles son esas brechas que hay que mejorar en el primer nivel de qué, de salud, de educación. En el Perú y en la zona del Brain todavía tenemos no postas, sino pequeños lugares lugares no tan autorizados, pero ni siquiera equipadas con medicinas, que simplemente están a la atención ni siquiera de un médico, sino de un solo sanitario. A lo más a veces una enfermera, que para, por ejemplo, cuando alguna persona se enferma en una zona alejada, digamos en la Oreja de Perro, tienen que llevarlo en camillas más o menos 2, 3 días caminando por caminos de herradura, porque ni siquiera hay carreteras. Esas cosas es lo que hay que mejorar. En el nivel educativo igualmente hay que mejorar mucho más, no solo en el Braille, sino el Braille es un ejemplo, pero a nivel nacional, en las zonas marginales hay que hacer. Pero ¿en qué zonas? En la parte de la sierra y en la parte de la Amazonía, que son los lugares donde desde hace muchísimos años se han dejado de hacer salud, educación, carreteras, y atender las necesidades básicas de la población. Esa es una solución. Entonces, presencia del Estado. Permítame, por favor, retroceder solo una comita antes respecto al audio del ministro Barranzuela, el ministro del Interior. ¿Usted escuchó el audio, vio el video o tiene conocimiento de cuando el ministro se presentaba como asesor en temas cocaleros y decía, ustedes tienen que decirle esto al presidente, evitar la erradicación? ¿Usted ha escuchado el audio? Y si eso, ¿qué similitudes tendría con el audio de la camarada Vilma? Si podría ampliarnos un poquito más, por favor. Son casi similares, ¿no? Pero digamos, el audio coincide con el mensaje de la camarada Vilma, pero lo otro es, pues, es penoso, pues, que alguna persona que se siente que está calificada para ocupar un cargo ministerial caiga en esas cosas, pues anunciar cosas que son totalmente inviables, esa pretendida industrialización. Entonces, me pongo a pensar, es una persona que ni siquiera conoce lo que hace una gestión pública, menos solución a los problemas básicos de la población. Entonces, en esas condiciones, de hecho que está descalificado para ser un ministro. Ujú. Bien, muchas gracias, don Pedro. Termino solamente con eso. Lo de Alex Pimentel, lo que acaba de usted confirmarnos, nos ha dejado realmente sorprendidos. Y lo último que quería preguntarle es sobre Sacha, sobre Eddie Villarroel, quien es además quien está dando más información y quien ha dicho que está amenazado de muerte. ¿Usted cree que Sendero del Braen, los Quispen Palomino, los terroristas del Braen, vayan y bueno, quieran también asesinar y desaparecer a Sacha, quien es ahora que está colaborando con la información? ¿Ese siguiente Sacha? Eh,
Tengo entendido que a él lo iban a enviar a un sicario directamente solo para Sacha, que me parece parte de estas personas en Satipo, ya la policía ha intervenido. Pero Eddie Villarroel conoce bien porque él ha ingresado hasta los campamentos, pero él no ha ingresado pues como colaborador, él ingresó como agente especial, o sea, enviado por la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, de hecho, que para los Quispe Palomino es un enemigo, pues, de hecho. Muy bien. Muchísimas gracias por su disposición. De verdad que aporta mucho conversar con usted, nos aclara bastante el panorama. Gracias, don Pedro. Buenas tardes, igualmente. Buenas tardes, gracias por su disposición. En realidad, interesante y cada vez que podemos escuchar a el investigador en temas de terrorismo y narcotráfico, Pedro Yaranga, podemos entender este lado oscuro que hay en el Braen y entender también esta maldad, terrorismo de los Quispe Palominos. Amigos, nosotros volvemos en cualquier momento en Perú 21, La Voz del 21. Permiso.